movimiento molecular a través de la membrana. Vamos a empezar a hablar de ciertos conceptos que tenemos que manejar. Uno básico es el concepto de difusión. ¿Qué es la difusión? Es el movimiento de moléculas de una región donde hay mayor concentración a otra donde hay menor concentración. Esto es muy importante que ustedes lo aprendan, ¿no? La velocidad de esta difusión, de este movimiento de moléculas, va a depender del tamaño de la molécula. Si sea grande o pequeña, va a ser más veloz, y de la temperatura, porque si se eleva la temperatura puede ser más veloz también. Se aumenta la volatilidad de las moléculas y pueden difundirse más rápidamente. Ahora también tienen que aprender qué es el concepto de solución, ¿sí? Y de qué está formada. Una solución está formada de un solvente, que nuestro solvente universal puede ser el agua, en las células también nuestro solvente universal es el agua, y el soluto. El soluto es la sustancia o molécula que se va a disolver dentro del solvente, ¿sí? Al disolverse, entonces puede formar lo que es una solución. Entonces, la solución está formada por solvente y soluto. Aquí podemos ver cómo podemos formar una solución. Tenemos un beaker que tiene agua, que sería nuestro solvente, que como mencionamos es el más común porque es universal en células y más abundante en el agua, y vamos a colocar una pastilla de colorante, ¿sí? Cuando colocamos una pastilla de colorante, ese colorante va a ser en nuestro soluto, es decir, que se va a difundir, va a disolverse dentro del solvente y va a formar la solución, que va a ser una solución roja, ¿no? Entonces, cuando nosotros mencionamos el concepto de difusión, dijimos que es el movimiento de moléculas, ¿sí? En este caso, las moléculas van a ser el colorante, está en la pastilla, donde hay mayor concentración, ¿sí? Aquí hay mayor concentración ahorita, donde colocamos la pastilla es donde hay mayor concentración. ¿A dónde se va a difundir? De donde hay mayor concentración se empieza a difundir hacia donde hay menor concentración, ¿sí? Por eso vemos acá que se empieza a difundir, ¿sí? A disolver. El concepto es donde hay mucha concentración o mayor concentración, en este caso acá, hacia donde hay menor concentración. Eso es el proceso de difusión, ¿sí? Ahora podemos mencionar que hay dos tipos de difusión. Está ósmosis y diálisis, ¿sí? Estos son muy fáciles de aprender. Prácticamente, cuando hablamos de ósmosis y diálisis, estamos hablando de que hay es el paso, si es ósmosis, el paso del solvente. Y si es diálisis, el paso del soluto. En ósmosis va a ser el movimiento del solvente a través de una membrana. O diálisis, el movimiento del soluto, el paso del soluto a través de una membrana. Como nuestras células, las membranas, ya sabemos que son de permeabilidad selectiva o permeabilidad diferencial o permeabilidad semipermeable, ¿verdad? Distintos conceptos que podemos manejar. Entonces, por eso estamos hablando acá en el concepto de ósmosis. Es el paso de moléculas de solvente. Como ya sabemos que nuestro solvente universal es el agua, entonces podemos mencionar que es el agua, el paso del agua, ¿verdad? En sistemas vivos a través de una membrana con permeabilidad o permeabilidad selectiva, ¿verdad? O semipermeable. Y entonces diálisis es el paso de una sustancia disuelta o soluble, ¿no? A través de una membrana diferencial. Si es la membrana plasmática, sería el espacio que vamos a dividir afuera de las células, que es el espacio extracelular, y el interior de la célula es el espacio intercelular o el citosol, el citoplasma. Entonces, sería el paso de, si fuera diálisis, del soluto hacia afuera o hacia adentro, ¿verdad? A través de esta membrana semipermeable o de permeabilidad selectiva. En medicina este término se aplica, ¿verdad? Se efectúa un procedimiento que lleva diálisis, que es diálisis. ¿Por qué? Porque realmente este es el proceso que se hace, diálisis, ¿verdad? ¿Quién hace este proceso
Entonces, en pacientes que tienen falla renal, su riñón no está funcionando bien, es que hacemos este procedimiento de diálisis. Como no lo está haciendo el riñón, bueno, lo vamos a hacer por medio de otro sistema. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en nuestro cuerpo ya sabemos que en nuestras células hay mucha abundancia de agua, es nuestro solvente universal. En el metabolismo de nuestras proteínas o de nuestros carbohidratos o lípidos se pueden generar solutos, ahí sería la palabra, solutos, de manera, se pueden ir produciendo, ¿verdad?, de manera secuencial, que en algún momento pueden ser tóxicos o que no se utilizan, entonces los tenemos que desechar. ¿Y por dónde desechamos estos solutos? Los desechamos por la orina. Por eso es que tienen que viajar al riñón, y el riñón hace este proceso de diálisis. La membrana del riñón funciona, ¿verdad?, en este proceso como la membrana semipermeable, que va a permitir el paso de solutos a través de la membrana del riñón y que puedan ser excretados por la orina. ¿Qué sucede entonces en los pacientes que tienen falla renal y que no está funcionando este riñón y no se están sacando estos solutos que son tóxicos por la orina? Se empiezan a acumular estos solutos en el plasma sanguíneo. Entonces viene el procedimiento, ustedes han oído, ¿verdad? Pacientes renales tienen que ir a lugares especiales como UNIER, que es donde están los pacientes de enfermedad renal y les hacen diálisis, porque tienen que sacar todo eso que es tóxico en su cuerpo. Pero ahí entonces van a utilizar otra membrana, y la membrana que utilizan, porque no está funcionando el riñón, es una capa que tenemos todos en la cavidad urinaria, que se llama peritoneo. Este peritoneo, lo bonito, o lo ideal de este peritoneo es que es una capa de grasa, o sea, de lípido. Entonces, y como es la misma composición de nuestras membranas, nos ayuda un montón. Entonces, ¿qué hacen? Les conectan un catéter, que es como una manguerita, al abdomen. Estos se hacen en sala de operaciones, les conectan y tienen este catéter, este tubito conectado al peritoneo en el abdomen. Y este peritoneo es el que funciona de membrana y hace el proceso de diálisis, por eso se llama así. Por ahí empieza a permitir, a salir los solutos utilizando esta membrana que es el peritoneo como algo semipermeable, y va seleccionando los solutos que necesita que vayan saliendo. Entonces hace el trabajo de fusión y puede sacar los solutos. Entonces por eso se llama diálisis. Puede haber uno más complejo, que es el proceso de hemodiálisis, pero ahí sí conectan el catéter directamente a una vena, ¿sí? Entonces va conectada al torrente sanguíneo y van a sacar los solutos específicamente del torrente sanguíneo, porque ellos están acumulando y son tóxicos, pero la máquina de hemodiálisis, al sacar la sangre y los solutos, la máquina es la que hace el proceso de selección. La máquina funciona como membrana, y este es el que elimina los solutos, ¿no? Y por eso lleva el nombre mundial, que va a conectar directamente al torrente sanguíneo. Entonces son conceptos que nosotros tenemos que conocer, son conceptos básicos y que se aplican muy fácilmente a medicina. Acá, en esta imagen, ustedes se dan cuenta, tenemos este cuadro, ¿verdad? Es que ustedes lo vayan observando, porque vamos a ver, acá hay dos compartimentos, acá hay uno y acá hay otro compartimento. Acá se ve una línea que está no continua. Esta línea que está aquí en medio, dividiendo los dos compartimentos, podemos mencionar que sería nuestra membrana semipermeable, ¿verdad? O permeabilidad selectiva. Podríamos mencionar en algún momento que este es el espacio extracelular y este es el espacio intracelular de la célula. Eso es como en algún momento, bueno, ya sabemos que en general adentro y afuera de la célula hay mucha agua, mucho solvente universal, pero estos puntitos amarillos semejan los solutos, ¿sí? Podemos ver que en algún momento hay muchos solutos en este espacio. Cuando hay muchos solutos en este espacio, en comparación con el otro espacio, hay menos, ¿sí? Cuando mencionamos esto, decimos que esta es una solución o un medio cuando hay mucho soluto acá, hipertónico, ¿sí? Porque hay más soluto que solvente. Solo tienen que identificar el momento, ¿verdad? Porque si están moviéndose, cuando hay mucho soluto acá, muchos puntitos amarillos, se diría que este es un medio hipertónico en relación al otro momento, que aquí miren hay poco, ¿sí? Entonces este sería hipotónico, porque hay muy poca concentración de soluto y más de solvente.
¿verdad? Siempre la célula, cuando hablamos de que tiene su membrana, cuando se da esta relación donde aquí hay mucho y aquí hay poco, esto es hipertónico, y este hipotónico, la célula busca el equilibrio, busca que haya igualdad en cuanto a solvente y soluto, adentro y afuera. Entonces, puede darse el proceso de difusión, vamos a ver los distintos tipos de transporte para movilización o del agua o de los solutos para buscar el equilibrio. Entonces ahí es donde si encuentra el equilibrio es cuando hay igual cantidad de soluto y solvente acá e igual cantidad de soluto y solvente acá. En algún momento, miren, acá ahorita, en algún momento entonces hay igualdad de solutos y solventes en ambos lados. Entonces se dicen que este medio sería o esta solución isotónica en relación a él, ¿sí? Cuando hay igualdad de solutos y solventes. Muy bien, recuerden que cualquier duda pueden conectar su micrófono o me van preguntando en el chat. Voy avanzando, pero me pueden ir preguntando si algo no les queda claro. Y ahorita vamos a ver lo que les mencioné del experimento. Entonces, tenemos que prestar atención. Esto mismo van a hacer ustedes, pero con su papa, con una célula vegetal. Esta actividad era la que nosotros hacíamos cuando lo hacíamos presencial. Entonces extraíamos sangre, una muestra de sangre de un compañero, y entonces íbamos a colocar los eritrocitos que están en la sangre, que son los glóbulos rojos, dentro de distintas soluciones. Es lo que ustedes van a hacer en casa. Y van a un trocito de papa, van a colocarlo en las distintas soluciones. Entonces, van a crear ustedes con agua destilada una solución isotónica. Sería referente a decir que hay igualdad de solutos y solventes. Y lo mismo que van a hacer ustedes para crear una solución hipertónica y una hipotónica, que vamos a ver ahorita. Cuando nosotros dijimos entonces que era una solución hipotónica, vamos a explicar esta porque es más normal. ¿Qué quiere decir? Nosotros, para que sea isotónico al eritrocito, lo que teníamos que llevar era solución salina. La solución salina la conseguían los compañeros, o la conseguíamos en la farmacia, porque es la solución que también nos pueden inyectar por un catéter en la vena. Cuando nosotros tenemos náuseas, vómitos, vamos al hospital, estamos muy deshidratados, hay necesidad de poner un suero, puede ser solución salina. Esta solución salina, ¿qué contiene? Cloruro de sodio. La misma cantidad de cloruro de sodio que tiene el plasma sanguíneo, las mismas concentraciones. Por eso es que no lo pueden inyectar a la vena, al plasma, donde está el eritrocito. Si no, es la misma concentración, es un suero fisiológico para la solución salina que tiene la misma concentración de cloruro de sodio. Si no nos inyectan este suero fisiológico, nos inyectan una solución hipertónica o hipotónica, esto sería lo que vamos a ver ahorita, lo que le pasaría a nuestros glóbulos rojos. Nos puede ser fatal, ¿verdad? Nos puede matar. En cambio, nosotros vamos a ver si nosotros colocamos en el eritrocito la muestra de sangre, colocamos primero en un líquido o un vaso, como ustedes lo van a hacer, nuestra solución isotónica, que ustedes le piden agua destilada, porque es una papa. Nosotros acá lo hicimos con eritrocitos, lo tenemos con solución isotónica, con lo fisiológico, que es solución salina. Entonces colocamos un eritrocito, o sea, colocamos sangre, una gotita de sangre en nuestro vaso que tiene solución salina. Como tiene la misma concentración de agua, o sea, de solvente, y la misma concentración de cloruro de sodio, el eritrocito, miren, está el eritrocito en su medio ideal, es isotónico, ¿verdad? Entonces la membrana no genera ningún transporte, no se difunde nada, porque es igual concentración adentro del eritrocito de agua y de cloruro de sodio y afuera. Miren, no hay pérdida ni ganancia neta cuando introducimos un eritrocito en una solución isotónica. Entonces ahora que vamos a ver cómo se va a comportar esta célula, en este caso que es nuestro eritrocito, en una solución hipertónica e isotónica. Entonces ahora este es el análisis que vamos a ir haciendo. Entonces me recuerda
María del Carmen Cardosa, ¿estás María del Carmen? ¿No está María del Carmen? ¿Sí? ¿Funciona tu micrófono? Sí está, pero no le funciona el micrófono. Vamos a ver si me lo puede contestar fácil, porque es fácil, lo podría contestar aquí. Yo mencioné acá que el soluto que estamos comparando en este momento es cloruro de sodio. ¿Te recuerdas qué es el cloruro de sodio? Allá están. ¿Puedes contestarlo ahí en el chat? ¿Te acuerdas del cloruro de sodio? Sal, muy bien. Ok, muy bien. Entonces ahí ya nos colaboró María del Carmen diciendo que sal. Realmente es sal, ¿verdad? El cloruro de sodio, entonces es la cantidad de cloruro de sodio que hay en nuestro cuerpo. Hay cierta cantidad y es isotónica la concentración que está en la solución salina. Entonces acá no hubo ningún cambio en el electrocito. Entonces, ahora vamos a ver, está Mario Gabriel Sandler. Mario, gracias. ¿Me puedes ayudar tú? ¿Cómo crees que generaríamos o produciríamos una solución hipertónica? Si nosotros estamos hablando que nuestro solvente es el agua y nuestro soluto es el cloruro de sodio, ¿cómo vamos a crear nosotros en casa con las indicaciones o ahorita en esta imagen, cómo creamos una solución hipertónica? Llevando la solución, o sea, agregando el soluto hasta que la solución esté saturada con el soluto. Ajá, entonces, ¿qué le agregaríamos? ¿Cuál es nuestro soluto? ¿Dijimos? La sal, en este caso. Sal, correcto, muy bien. Entonces, eso es lo que quiero, el análisis que vamos a ir haciendo. Entonces, tenemos agua, la misma cantidad de agua colocamos, o solución isotónica en este caso, para nosotros eran en el ejercicio solución isotónica, ustedes va a ser agua, y ¿qué le van a agregar al agua para que tenga mucha concentración de soluto? Más que la normal. Entonces, sal. El cloruro de sodio le van a agregar, ahí les van a indicar cuánta cantidad de sal, para, como dijo, saturar y convertir esto en una solución hipertónica, un medio hipertónico, que ya no va a ser hipertónico al eritrocito. Entonces, ahora, ustedes en casa pues van a colocar una papa y ustedes van a ver lo que van a observar y me van a contar en su análisis y en sus conclusiones. Pero miremos entonces lo que pasa con nuestra célula en este ejemplo, que es el eritrocito. Entonces nosotros colocamos en una solución hipertónica un eritrocito, bueno, una gota de sangre, entonces son eritrocitos. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Bueno, vamos a poner esta que es la hipertónica. Dice, a la inversa, bueno, acá está una célula colocada en una solución hipertónica. ¿Qué sucede? Pierde agua. Bien, pierde agua, empieza a sacar el agua que está dentro de una eritrocito, se dan cuenta, empieza a salir, ¿sí? Pierde agua, ¿sí? Por ósmosis, porque es el movimiento del solvente, de agua, ¿verdad? Ósmosis es el movimiento del solvente a través de la membrana del eritrocito. Esto empieza a hacer, es el mecanismo que busca el equilibrio, la membrana, empieza a sacar agua, y como es ósmosis y es hacia afuera, se llama estrosmosis. Eso empieza a encoger el eritrocito, entonces se empieza a secar, le da una capita seca y se empieza a frenar, es el nombre, frenación, ¿sí? Hacia afuera el agua. Ok, ahora entonces me puede ayudar. ¿Está Giselle Cano? ¿Giselle Cano está? Giselle, ¿sirve tu micrófono? ¿No? Ok, vamos
ustedes tienen miedo de participar. Vamos a ver qué Park. ¿Sí, doctora? Jenny, muy bien, Jenny, gracias. Entonces, ¿me puedes decir, Jenny, cuál es la lógica de por qué le sucede esto al eritrocito? ¿Por qué se frena? ¿Por qué pierde el agua al colocarlo en un medio hipertónico, en una solución hipertónica? ¿Cuál crees que sería la lógica? Pues yo creo que es porque la solución, como es hipertónica, por el ósmosis se está tratando de balancear la concentración que está dentro del eritrocito y fuera del eritrocito. Entonces el agua dentro del eritrocito se sale para balancear la solución hipertónica. Ok, muy bien, correcto. Vieron que no es tan complicado. Gracias, estamos buscando el equilibrio. Es correcto lo que dice Jenny. Entonces, como acá en el medio la solución hay mucha concentración de soluto y hay poca concentración de agua. Entonces, esta membrana del eritrocito busca igualar las concentraciones, busca el equilibrio y empieza por medio de transporte de membrana por difusión, específicamente ósmosis, ¿verdad? Y hablamos de que es ósmosis a sacar el agua para igualar concentraciones de agua, ¿no? Porque aquí afuera hay poca agua, pero es lo que hace porque en el medio donde se coloca hay poca agua, empieza a sacar agua para poder volver este medio isotónico hacia ella, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Se empieza a secar por dentro, ¿sí? Y se empieza a deshidratar y se crea. Entonces, pero es la respuesta por colocarla en un medio donde está isotónico, donde hay poca agua y mucho flujo. Entonces ahora de manera inversa tenemos aquí otra solución que sería la solución hipotónica. Entonces, ¿cómo creamos nosotros una solución hipotónica? Si nosotros nuestra solución isotónica tenía igual cantidad de solutos solventes, tenemos nuestra solución hipotónica, pero la queremos volver hipotónica. Entonces simplemente hacemos lo inverso. Y para crear una hipertónica le echamos mucha sal, para que hubiera más concentración de soluto, a esta lo que le vamos a echar es mucho más agua, ¿sí? Mucho más solvente. Y eso va a hacer que haya mucho mayor concentración de lo normal de agua y que haya muy poco soluto. Y eso va a generar una solución hipotónica. Entonces venimos y colocamos en una solución hipotónica un eritrocito, ¿sí? Entonces el eritrocito aquí va a ser a la inversa, ¿sí? Y la célula empieza a ganar agua, ¿sí? Agua hacia adentro. El eritrocito se empieza a hinchar, ¿sí? Como un globo, ¿verdad? Como cuando le damos un globo y se empieza a llenar de aire, pero aquí se está llenando de agua el eritrocito. Y como es hacia adentro, hablaríamos de endosmo, ¿sí? Porque es el movimiento del agua. Entonces, vamos a ver ahora, entonces está Natalie Argueta. Sí, doctora. Natalie, entonces, ¿cuál sería la lógica en este caso de por qué sucede esto, le sucede este eritrocito cuando lo colocamos en una solución hipotónica? Porque tiende a ir de un lugar de menor concentración a uno de mayor concentración. Excelente, muy bien, es otra manera excelente de explicarlo, ¿verdad? Entonces, y lo mismo podríamos explicar acá. Es difusión, es una clase de difusión, es ósmosis, excelente. Va a ir de donde hay mayor concentración de agua a donde hay menor concentración de agua. Siempre tratando de igualar las concentraciones, ¿verdad? Pues es un medio hipertónico en donde hay más concentración de agua, donde hay menor concentración, está dentro del eritrocito y se empieza a hinchar, a llenar de agua. Esto lo único que puede hacer es que si se sigue esto inflando, puede llegar a reventar el eritrocito. Cuando llega a reventarlo, se habla de hemólisis, o sea, lisis del nasales, la lisis de los glóbulos rojos, y ya solo quedan restos
donde habría más agua, aquí es donde hay menos agua, porque hay mucho soluto. Entonces podemos hablar del mismo mecanismo, otra forma de análisis, pero precisamente por la difusión, y por eso empieza a echar agua, ¿verdad? Porque va donde hay mucha concentración a donde hay menos, porque en este momento, cuando es una solución hipertónica, aquí hay menos concentración de agua, por eso la cambia. Muy bien, entonces ya vieron más o menos cómo ustedes tienen que hacer. Bueno, van a hacer su práctica en casa con la papa y cómo tienen que hacer el análisis y escribir sus conclusiones. Aquí estaba lo mismo. ¿Sí? En una solución hipertónica pierde agua por osmosis y el eritrocito se crema, es cuando se seca, ¿no? Se escoge. En una hipotónica gana agua por endósmosis y el eritrocito se hincha y puede hincharse tanto que se mueve hemólisis. Y en isotónicos no hay movimiento neto de agua y el eritrocito aparece no. ¿Sí? Entonces aquí para completar, la mayoría de las células mantienen un volumen apropiado al desplazar iones hacia adentro y fuera de la célula, hasta que la concentración interna del soluto sea igual a la externa, a lo que llamamos, como dije, el equilibrio. Entonces los líquidos internos y externos son isotónicos. Cuando están en equilibrio, igual cantidad de concentraciones, se menciona que los medios tanto externos como internos son isotónicos o isomórficos. Este concepto que conoce. Bueno, ya empezando a hablar lo del transporte en la función, que es lo de la membrana, mencionamos que da este cuadrito anteriormente donde dijimos que íbamos a hablar del transporte de moléculas de baja masa molecular y transporte de moléculas de elevada masa molecular, o sea, demasiado grande, ¿verdad? Cuando hablamos de baja masa molecular, podemos ver dos clases de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. Dentro del transporte pasivo vamos a ver tres clases, que es el transporte por canales, la difusión simple y la difusión facilitada. Y entre el transporte activo, no vemos aquí la clasificación, pero va a ser un transporte primario y secundario, donde el primario, el mejor ejemplo, es la bomba de suministrar. Y otros ejemplos de estas bombas, que vamos a ver ahí también, el transporte secundario. Y en el transporte de moléculas de demasiado tamaño o masa molecular, hablamos de mecanismos que conocemos como endocitosis hacia adentro, exocitosis hacia afuera y transitosis, que es una combinación de endocitosis y exocitosis que la utilizan incluso células como capilares sanguíneos, vasos sanguíneos, para transportar moléculas o comunicar una célula con otra, para transportar la molécula hacia una célula o hacia otra. Entonces involucra tanto exocitosis como endocitosis, pero solo con fines de tránsito. Y dentro de las clases de endocitosis vamos a ver fagocitosis, pinocitosis y mediada por receptores. Entonces esta es la clasificación inicial. Para empezar con el transporte pasivo, ¿sí? Bueno, o la primera clasificación que decimos que era el transporte de baja masa molecular, teníamos pasivo y activo. Entonces vamos a mencionar acá primariamente las diferencias básicas entre los dos. Tenemos aquí el transporte pasivo. Básico es que no hay gasto de emisión, ¿sí? Y que va a favor del gradiente de concentración. En cambio, en comparación con el transporte activo, este sí tiene gasto de energía, por ejemplo, se puede utilizar ATP. Y va en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? Tenemos una capa de líquidos, ¿sí? Es el mecanismo de transporte que utilizamos de un medio, ya sea intra a un medio extracelular, ¿sí? Puede ser pasivo o activo. El pasivo no gasta energía, estaría acá, y va a favor del gradiente. Y el activo sí gasta energía y va en contra del gradiente de concentración, que acabamos de explicar. Entonces, cuando empezamos a hablar del transporte pasivo, cuando hablamos del transporte pasivo ya mencionamos el concepto de difusión, que este entra dentro del concepto de transporte pasivo. Y entonces, es un proceso de difusión del transporte pasivo, ¿sí? De sustancias a través de la membrana. ¿Sí? Este se produce siempre a favor del gradiente de concentración.
¿Y qué quiere decir que vaya a favor del gradiente? De donde hay más hacia donde hay menos. ¿Sí? Si hablamos de transporte pasivo, es a favor del gradiente. ¿Qué quiere decir eso? Que donde hay más concentración, viaja o se difunde hacia donde hay menos concentración. Esto no implica gasto de energía. Muy bien, entre las tres clases de transporte pasivo tenemos difusión simple, que es el paso fácil a través de la membrana de la bicapa lipídica, difunde, ¿verdad? La difusión facilitada, que sí depende de proteínas transmembranas, y la difusión por canales. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahorita las diferencias de cada uno. Empezamos con la difusión simple. Y tenemos nuestra bicapa de lípidos. Ya sabemos que la mayor cantidad son fosfolípidos. Entonces, miren acá, el paso a través de la bicapa sin ningún problema, difundir a través de la bicapa, ¿quiénes lo pueden hacer? Lo pueden hacer estáticos, ¿sí? Como el CO2, el oxígeno. Recuérdense que estos van a favor del gradiente, de donde hay más hacia donde hay menos, ya que habría mucho oxígeno y aquí poco, entonces eso será a favor del gradiente y eso no implica uso de energía. También pueden pasar así de esta manera de difusión simple moléculas hidrofóbicas. Se parece que las moléculas hidrofóbicas serían naturalmente igual a las lípidos, ¿verdad? Que son los que conforman mayormente la bicapa, las lípidos. Entonces, como son hidrofóbicos igual que los lípidos, pueden difundir fácilmente a través de los lípidos, de esos liposolubles. Un ejemplo aquí es el benceno. Recordemos que siempre va a favor del gradiente, o sea, donde hay más, donde hay menos, y no implica uso de energía. También pueden pasar moléculas que, aunque sean polares, esto es importante, es una molécula polar, o sea, es distinta al lípido, porque el lípido es apolar, ¿sí? Es hidrofóbico, estas serían hidrofílicas, pero como son tan pequeñitas, pueden difundir a través de la membrana, y ahí está incluso el agua. Miren, uno diría es contradictorio decir que el agua difunda fácilmente por difusión simple a través de la membrana. Lo hace porque, aunque sea polar, es muy pequeño, entonces puede difundir el agua a través de la membrana, y ese es el proceso del osmos. Y también puede difundirse en etanol, que sería un alcohol, que también es distinta al lípido, y entonces, aunque sea polar, puede difundir a través de la membrana. Ahora vamos a ver otras moléculas. Entonces, miren que como son polares, pero son muy grandes, no van a pasar. Ellas no pueden pasar. ¿Pero por qué? Porque son muy grandes. Ahí está el ejemplo de la glucosa. Necesita otro mecanismo de transporte. Vamos a ver entonces ahí que utilizan las proteínas para transportarse, transmembranales. Y también otros elementos, moléculas que tienen carga, tampoco pasan. Miren, no pueden pasar. ¿Sí? Necesitan también proteínas transmembranas. ¿Qué moléculas tienen carga? Los iones. El cloro, el hidrógeno, sodio, calcio, ¿verdad? Son iones que son moléculas con carga. Muy bien. Siempre recordando, entonces son ejemplos de los que pasan por difusión simple. Las moléculas lipídicas como hormonas esteroideas. Recordemos que las moléculas, los esteroides, las hormonas esteroideas pueden ser precursor del colesterol. El colesterol es lípido. Anestésicos como el éter y algunos fármacos que son liposolubles, hidrofóbicos, pasan por difusión simple. Sustancias apolares como oxígeno, que también es un gas, y los gases comúnmente sí pueden difundir, y el nitrógeno atmosférico también. Moléculas polares, pero como son tan pequeños, pasan, habíamos dicho el agua, el CO2 igual es un gas, el etanol y la glicerina. Estos son ejemplos de moléculas que pasan por difusión simple. Ahorita vamos a ver la otra clase de difusión transporte pasivo, que era la difusión por canales. Miren, aquí esto dijimos que utiliza proteínas transmembranas. Miren, aquí tenemos una bicapa de lípidos y una proteína transmembranal. La vemos cómo está configurada, tiene subunidades, alfa, beta, delta, gamma, miren, varias unidades, y vemos que en el centro tiene una configuración que semeja a un canal. Lo vemos acá, y aquí partida, miren, vemos que tiene en el centro el canal, y el canal está cerrado, ¿se dan cuenta? Y que
a los elementos con carga. ¿Qué característica tiene este tipo de transporte? Si se dan cuenta, tiene un área en la proteína que es un área receptora. A esta área se tiene que colocar un ligando, una molécula que trae una señal. Esta señal indica la apertura del canal, comúnmente se abre todo el canal y pasan los iones, puede pasar el sodio, hay canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, pero este va a depender de la orden o señal que lleva el ligando. Entonces una proteína de canal depende de un ligando para que sea de la apertura del canal el transporte de los iones de adentro o fuera de la célula. El mejor ejemplo, por eso se les pone esto, son los neurotransmisores. O sea, el sistema nervioso utiliza mucho este mecanismo. Un principal neurotransmisor es la acetilcolina. Un neurotransmisor es que envía una señal del sistema nervioso, conecta muchas neuronas y que va a permitir el paso de los elementos con carga, sodio, potasio. Aquí vemos una neurona y puede tener, miren, en las membranas varias proteínas de canal. ¿Sí? Varios canales que están cerrados. Si se llega el ligando que sería el neurotransmisor, como ejemplo aquí tenemos acetilcolina, es el que va a permitir al colocarse en el área receptora la apertura del canal y el paso de los elementos con carga. Y para acá lo mismo, miren, proteínas de canal, estamos viendo una región y cómo puedan pasar los elementos con carga. ¿Qué mencionan de esto? Las proteínas de canal son proteínas con orificio o canal interno, como lo mencioné. La apertura está regulada por un ligando, ¿no?, que se une al área receptora de la proteína de canal. Cuando este ligando se une al área receptora, prácticamente el canal que está cerrado, esa área cambia la configuración. Al cambiar la configuración, lo que hace es que se abre. O sea, esto es lo que induce el cambio de la configuración, induce la apertura del canal y el paso entonces de los iones. Y dijimos en los ejemplos son neurotransmisores, como algunas hormonas pueden ser ligando con señales que se van a unir a la proteína del canal, a los receptores. Si se dan cuenta, aquí también está un ejemplo, bien, la de capa de lípidos, y acá hay una proteína de canal, es transmembrana. Se coloca ligando y esto hace que se cambie la configuración, ¿no?, del canal que está cerrado y permite la apertura y el paso del ion. Igual acá, miren esta imagen, se mezcla ligando, se coloca en el área receptor y entonces permite la apertura del canal. Es importante, si no hay ligando, no se abre el canal, aunque haya mucho sodio que quiera transportar al interior de la célula, si no se coloca el ligando, no se abre el canal. ¿Sí? Esto es importante para diferenciar ahora la difusión facilitada. ¿Cómo vamos a diferenciar la difusión facilitada? Que es la otra clase de transporte pasivo. Tenemos también aquí nuestra bicapa de lípidos y tenemos una proteína transversal. ¿Sí? Pero esta, como dice, implica la participación de una proteína transportadora. Usualmente, como vemos, esta proteína está ubicada en la bicapa de lípidos. Y este proceso comienza cuando la sustancia que se va a transportar se une a la proteína transportadora. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí la molécula que estimula la apertura de la proteína, ¿verdad?, que va a transportar es la molécula que necesita ser transportada. O sea, la presencia de esta molécula induce la apertura de la proteína transportada. ¿Sí? El mejor ejemplo para transporte de difusión facilitada es la glucosa. ¿Sí? La glucosa se va a transportar por difusión facilitada. Entonces, la proteína puede estar cerrada. La presencia de la glucosa al interactuar con la proteína transportadora es la que permite la apertura. Si no hay glucosa presente, está encerrada. Si se presenta la glucosa, esto permite la apertura y el transporte de la glucosa hacia el interior de la célula. Entonces, este mecanismo permite el transporte de pequeñas moléculas polares. Recuerden que no eran polares, pero como eran pequeñas, moléculas polares que son un poco más grandes, ¿verdad?, aunque no son tan grandes,
también los aminoácidos que transportan igual que la glucosa, monosacáridos, que sería el ejemplo de la glucosa que vimos, que como no pueden atravesar la capa de lípidos, utilizan estas proteínas transportadoras. Estas proteínas reciben el nombre de proteínas transportadoras o proteínas. Estas proteínas, ¿qué características tienen? Que comúnmente el tipo de transporte es único, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando hablamos de un transporte único y específico? Que solo transportan este sustrato, o sea, las que transportan glucosa solo transportan glucosa. Son específicos para su sustrato y solo en una vía. En una vía, o sea, solo introducen glucosa a la célula. ¿Sí? No sacan glucosa de la célula, jamás. Solo hacia adentro, en una vía. Y como dice delta negativo, o sea, no utilizan energía, ¿sí? Porque es transporte pasivo. Entonces, como dice acá, la propia molécula que se va a transportar, o sea, que es la glucosa, al tener contacto con la molécula transportadora, eso es la que induce la apertura, o sea, induce un cambio de configuración en la proteína transportadora que hace que se abra, ¿sí? Y entonces permite el ingreso de las moléculas que se transportan, como en el caso de la glucosa. Aquí les tenía el ejemplo de este transportador. El más importante es el GLUT1, así se llama la proteína transportadora de la glucosa. GLUT1. Comúnmente GLUT van a encontrar una variedad de GLUT. Ahorita que ustedes están investigando también en el espacio integrador, el transporte de la glucosa, incluso pueden encontrar GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4, una variedad de GLUT, que así se nombran los transportadores. Pero va a depender del tejido, de qué tejido, a qué células están ingresando la glucosa. Específicamente los GLUT1, todos los mamíferos tienen que tener un GLUT1. ¿Por qué? Porque es la manera como ingresa la glucosa al eritrocito, a la sangre, al plasma sanguíneo. Y recuerden que la glucosa a fuerza tiene que ingresar al plasma sanguíneo, a la sangre, para poder también viajar a todos los tejidos y llevar ese aporte de glucosa, digamos, al cerebro. Entonces, ¿cómo ingresa la glucosa que nosotros ingerimos? Nosotros la ingerimos en la dieta, ¿verdad? Nos comemos un chocolate o algo que tenga mucho carbohidrato, lo degradamos en la digestión, pero del estómago al intestino, cuando se absorbe en el intestino, es otro mecanismo, ahorita lo vamos a ver, pero del intestino tiene que pasar al torrente sanguíneo, ¿sí? Y del torrente sanguíneo ir a todos los tejidos. Esto ahí es donde está el GLUT1, para que ingrese del intestino al plasma donde está el eritrocito y que pueda entrar al eritrocito y transportarse a todos los tejidos. Muy bien. Ok. Esta imagen semeja lo mismo. ¿Sí? Una molécula transportadora, la presencia de la glucosa es el que permite la apertura. Si se dan cuenta aquí, también el mecanismo es muy diferente, porque no es como el canal, que cuando viene utilizando y se coloca en el área receptora, abre todo el canal y no les pasa, se pasan un montón, ¿verdad? De manera secuencial. Acá no, cuando es este mecanismo, una glucosa cambia configuración, se da la apertura, pasa una molécula de glucosa, después se vuelve a cerrar la molécula transportadora y la glucosa se extiende después a la parte interna, pero se vuelve a cerrar. Y hay otra glucosa que esta pero volvería a hacer el mismo proceso. La apertura no es que al abrirse sea como un canal y entre todas las glucosas, no. Por cada glucosa, molécula de glucosa, se va a permitir la apertura y el transporte de una molécula de glucosa. Eso también es importante. Esto es en base al transporte pasivo. Ahora vamos a hablar del transporte activo. El transporte activo consiste en el transporte de sustancias que van en contra del gradiente de concentración. ¿Sí? Y ir en contra del gradiente de concentración requiere un gasto de energía. Muy bien, yo siempre les pongo este ejemplo a mis alumnos. Les digo, ¿qué es ir en contra del gradiente de concentración? Y esto es para que se queden y no confundan, ¿verdad? Les digo, bueno, nosotros vamos a ir a un concierto. Ahorita por la pandemia no estamos viendo tanto, pero bueno, vamos a ir a un concierto. En los conciertos nosotros al ingresar en la puerta ingresamos y se ve que ahí hasta atrás hay poca gente, ¿verdad? Hay poca concentración. Ahí estaríamos bien, ¿verdad?
poca gente, poca concentración de personas, hasta donde hay mucha concentración de personas, ¿esto qué va a implicar? Eso es lo que me deja ir en contra del gradiente, ¿no? ¿Por qué me quiero ir, si así estoy bien, por qué me quiero ir a donde hay muchos? Si donde hay muchos, pero eso es ir en contra del gradiente. Entonces, ¿qué implica? Que yo vaya hasta adelante donde está la mayor concentración de personas. Va a suceder que de plano voy a tener que pasar empujando a uno, voy a pasar empujando al otro, me van a empujar y voy a estar sudando porque va a haber mayor calor, ¿verdad? Entonces, ¿qué requiere ir en contra del gradiente de concentración? Requiere gasto energético. O sea, que yo llegue hasta la primera fila donde está la mayor concentración de personas, requiere gasto energético. Por eso es que el transporte activo pues, requiere en contra del gradiente de concentración y requiere gasto energético. Muy bien. La mayor utilización de energía para el transporte activo es ATP, aquí lo tengo en el 2, bueno, es el que lo escuché acá. La hidrólisis de una molécula de ATP, ¿eh? Se hidroliza, se rompe, se libera un grupo fosfato, esto libera energía, entonces queda ADP y grupo fosfato libre, esto por medio de hidrolasas. Entonces, la hidrólisis del ATP sería la forma de utilizar ATP más importante. Pero también hay varios mecanismos de generación de energía. Y por eso les puse este aquí, puede ser un ejemplo que es el gradiente de protones. Acá se los voy a mencionar porque es un ejemplo de utilización de energía. Y lo vamos a ver muy bien cuando veamos en la cadena de transporte de electrones, cuando veamos la respiración celular, lo vamos a ver como en acción. Porque ahí vamos a ver cómo se crea un gradiente electroquímico en la membrana de la mitocondria. Pero entonces aquí, por eso les puse el ejemplo, es en los procesos de respiración celular, ¿no? En la mitocondria, o específicamente en la célula vegetal y la fotosíntesis. Pero ¿qué sucede? Al transportar electrones, tenemos un hidrogenión, por eso hablamos de hidrogenión. Al transportar electrones en la cadena de transporte de electrones, que es la respiración celular, como les digo, los vamos a ver en dos clases adelante, se van a bombear protones en el espacio de membrana. Esta acumulación de protones en un espacio genera un gradiente electroquímico de protones. Estos protones están en movimiento y son volátiles y tienen guardada una cantidad energética enorme, ¿verdad? Entonces también es una manera de utilizar energía, generar gradientes de protones. Y también el ATP, y son formas energéticas que podemos utilizar en un transporte. Muy bien. Dijimos que íbamos a clasificar el transporte activo, lo podíamos clasificar en primario y secundario. Y secundario serían dos mecanismos, uno sin importe y uno sin importe. Y ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, primero vamos a ver el transporte activo primario. Esto utiliza también transportadores sencillos que son únicos. Cuando hablamos de transportadores únicos, es el mismo concepto que vimos allá. Comúnmente siempre van a ingresar, o sea, siempre en una vía, perdón, en la misma vía. No van, si sacan sodio, solo sacan sodio. No van a meter potasio. En una vía siempre. ¿Ah? Si meten potasio a la célula, solo van a meter potasio. ¿Sí? No van a sacar potasio. Siempre van a trabajar en la misma vía. Eso quiere decir único. Aunque sean dos, ¿verdad? Dos solutos los que va a movilizar. Entonces, los sistemas de transporte activo están basados en permeasas, o sea, también utilizan proteínas transportadoras que van a ser específicas también para la molécula o soluto que van a movilizar y van a ser inducidas también por la presencia del soluto o la molécula que quieren transportar. Las permeasas, una vez captado el sustrato, esto va a generar mucha afinidad. Tenemos unas permeasas, una proteína transportadora en la capa lipídica, se presenta la molécula que se quiere transportar, eso genera mucha afinidad y la capta, ¿verdad? Esto cambia de configuración la proteína transportadora y hace que se abre y se capta la molécula que se quiere transportar. Pero como es transporte activo porque va en contra del gradiente, necesita energía. Entonces, se puede depender acá, dice, este cambio de energía, de la hidrólisis de una molécula de ATP. Una vez se hidroliza la molécula de ATP, entonces ya se genera el cambio conformacional del otro lado, se pierde la afinidad y se suelta adentro de la célula la molécula que se transporta, digamos, ¿verdad? Pero si
la más importante. ¿Qué es la bomba de intercambio? Hablamos de intercambio porque vamos a ver que siempre va en la misma vía. Siempre saca sodio, pero se habla de intercambio porque intercambia sodio por potasio. Siempre saca sodio y siempre de potasio. Intercambia por 3 sodios que salen y se meten 2 potasios. Entonces se habla de bomba de sodio y potasio. Ambos van en contra del gradiente y se utiliza una molécula de ATP para que los dos le intercambien de manera simultánea. Entonces, esta bomba tan importante es la responsable de mantener en el interior de la célula potasio alto y en el interior de la célula sodio bajo, ¿no? Mediante el movimiento de potasio hacia adentro y sodio hacia afuera, ya el espacio extracelular. Y ahora la vamos a hacer. Entonces, ambos intercambios, como dijimos, van en contra del gradiente, ¿no? Cuando nosotros hablamos que ambos van en contra del gradiente, voy a colocar la siguiente porque me voy a explicar más. Miren, esta explica lo mismo, pero me ayuda a explicarles qué es ir en contra del gradiente. Miren, tenemos la bicapa de litio, ¿sí? Y estas son las permeasas que simultáneamente intercambian sodio hacia afuera, 3 sodios hacia afuera y meten 2 potasios al mismo tiempo, al inicio. ¿Sí? ¿Por qué dice que ambos van en contra del gradiente? Tenemos que esta es la parte externa de la célula y esta es la parte interna, miren, porque está el citosol, la parte interna de la célula. Entonces, ¿cuál es el trabajo de esta bomba? Sacar sodio, mantener el sodio afuera de la célula elevado. Por ende, la función es también mantener adentro de la célula el sodio bajo, en muy poca concentración. Aquí semejamos con esta imagen la concentración. ¿Cómo está la concentración de sodio afuera? Elevada. ¿Cómo está la concentración de sodio adentro? Baja. ¿Y qué es lo que hace esta bomba? A pesar de que hay mucho sodio afuera, saca sodio. 3 sodios. ¿Sí? Porque es la función mantener el sodio alto. Y al revés, si nos damos cuenta, lo normal en la célula es que haya mucho potasio adentro y poco potasio afuera. A pesar de esto, que hay mucho potasio adentro de la célula, ¿cuál es la función de la bomba de sodio? Meter 2 potasios. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque su función es mantener siempre la concentración de potasio dentro de la célula elevada. Y para que se haga este intercambio, se utiliza una molécula de ATP, que hidroliza, y se convierte en ADP y FOS. Ahora regresamos acá. Entonces, por eso es la explicación de que hagamos intercambios con el plasma, porque si es un eritrocito, lo que está fuera del eritrocito es el plasma sanguíneo, por eso hablan del plasma. El plasma sería en la parte externa, ¿no? En el plasma hay mucho sodio, ¿sí? Entonces, si hagamos intercambios con el plasma son contra gradientes de concentración, pues que el nivel plasmático normal del potasio, o sea, afuera de la célula es menor y el sodio es mayor, ¿sí? Que en comparación con el interior, ¿sí? Que adentro hay mucho potasio y poco sodio. ¿Okay? Entonces, esta bomba es una proteína simple denominada sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué ATPasa? Porque utiliza una molécula de ATP. Y me gusta también esta imagen porque esta ejemplifica los 3 espacios, porque ¿qué es lo que hace? Capta sodio que está dentro de la célula y lo saca. Son 1, 2, 3 sodios. Y esta que hace, capta potasio que está fuera de la célula y mete el potasio. Son 2 potasios hacia adentro por 3 sodios hacia afuera. Es lo que dice acá. Y gasta una molécula. Entonces, todas las células animales gastan más del 30% del ATP que producen. Y eso es mucho, ¿no? Para mantener esta bomba activa, para que mantenga sodio afuera alto y potasio adentro alto en la célula, gastan hasta el 30% del ATP. E incluso las células nerviosas gastan hasta más del 70% de su ATP para que esté funcionando esta bomba. ¿Por qué? Porque esta es importante para que se despolarice una membrana. Y cuando hablamos de una célula específica, sería la célula nerviosa. Necesita tener potasio bajo
bajo adentro y de sodio alto afuera, para que pueda polarizar. ¿Y qué quiere decir eso? Que pueda generar los impulsos nerviosos. Por eso hablamos que la conducción nerviosa es eléctrica, porque son el transporte de iones con carga, son elementos con carga. Sodio, potasio son de los más básicos, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante las células nerviosas, para generar el impulso nervioso. Existen otras bombas. Está la bomba de protones, que fue la que les expliqué anteriormente, la generación también de los protones, ¿verdad?, en la membrana de la mitocondria, en la respiración. En otros organelos, yo ya les había explicado, creo, en un lisosoma también, para que la parte interna del lisosoma mantenga un pH ácido, en la membrana hay una bomba de protones. Y esta lo que hace es que ingresa hidrogeniones. O sea, los hidrogeniones, ¿verdad?, los ingresa al interior y esto cambia, eleva el potencial de hidrogeniones dentro del lisosoma y cambia el pH, lo hace ácido, que es lo que quiere el lisosoma, mantener el pH interno ácido, ¿no? Y otros tipos de bombas, ejemplo, está la de calcio, que lo que hace es expulsar calcio al citoplasma. Sí. Comúnmente el calcio se almacena en el vesículo endoplásmico. Esta es la función del vesículo endoplásmico precisamente. Se habla de almacenaje, o incluso se menciona a veces el secuestrador de calcio. Él guarda todo el calcio posible. Principalmente el vesículo endoplásmico, que se llama sarcoplásico, específicamente en las células musculares. ¿Por qué es importante el calcio? Para la contracción muscular. Entonces, por eso se dice secuestrador. Él guarda todo el calcio necesario para que podamos estar contrayendo nuestros músculos, ¿verdad? Entonces, cada vez que se necesita o se genera un impulso nervioso, este impulso nervioso genera la expulsión del calcio, ¿sí?, que está almacenado o guardado, y entonces, pero esto es un mecanismo que va en contra del gradiente de concentración que utiliza energía, ¿verdad? Por eso es una bomba de calcio. Es un tipo de transporte activo. En transporte activo secundario, ¿verdad?, aquí hablamos de uso de transportadores acoplados o de cotransporte. Entonces acá, cuando hablamos de este transporte secundario, estamos hablando de, les digo yo siempre, bueno, aquí lo que sucede, porque siempre es un transporte activo, entonces siempre hay una molécula que va transportando en contra del gradiente de concentración, ahí vas luchando en contra del gradiente y vas a utilizar energía. Pero ¿qué pasa? Si nosotros somos los primeros, bueno, queremos ir un grupo hasta adelante en el concierto, ¿verdad?, pero el primero es el que lleva toda la carga, ese es el que va luchando en contra del gradiente, que se va empujando y recibiendo más golpes, y el que gasta más energía. Puede ir también uno atrás, ¿verdad?, una persona atrás, y a ese se le llama que es el cotransportado, ¿sí? Aprovecha que usted va a ir metiéndose y se pone atrás para también cotransportar, que también va en contra del gradiente de concentración, y también pues implica que se está utilizando energía, porque el primero está utilizando energía. Entonces es un tipo de transporte activo, pero que se denomina secundario porque se asocia a transportes acoplados o transportes, es lo que estoy explicando. Entonces se transporta una primera molécula, como les dije, que va en contra del gradiente, utiliza energía, pero secuencial o simultáneamente se está transportando una segunda molécula. Entonces aquí tenemos esto, que es el cotransporte como tal, que como dijimos también involucra proteínas integrales de las membranas, que ya sea importan o exportan, porque vamos a ver que aquí sí puede ser importa, aquí puede ir uno en una vía y otro en otra vía. O sea que cuando uno entra, el otro se puede transportar hacia afuera. Entonces aquí por eso se da clasificación. Siempre, aunque sean cotransportadas, van en contra del gradiente de concentración y utilizan energía. Aquí me gusta mucho esta imagen para explicar distintos mecanismos de transporte. También esto les puede dar para su caso integrador. Miren, acá tenemos nosotros el lumen de un túbulo intestinal. El tubo intestinal sería un tubito, ¿verdad? Si nosotros miramos el intestino, puede ser un tubo. Y si lo vemos así por dentro, pues ese tubo tiene adentro un lumen, se llama, y aquí estaríamos viendo esto que se mira acá, ¿sí? Sería el tubo intestinal y la parte de adentro es el lumen. Y toda la superficie que está por dentro, ¿sí?, que es
y lo que llamamos el borde en cepillo. Miren, aquí tenemos el borde en cepillo, que son todas las células intestinales. Y si vamos a ver entonces acá, microscópicamente, esta célula intestinal la vemos acá. Entonces les decía, una célula intestinal podemos ver ejemplos de distintos mecanismos de transporte. Entonces, el que vamos a ver aquí es un tipo de cotransporte. ¿Bien acá? Vemos una célula intestinal que es el borde en cepillo. Entonces, ¿qué sucede? Les decía yo, nosotros tomamos el mejor ejemplo de este tipo de transporte de glucosa que se transporta con sodio es el suero oral. El suero oral, cuando nosotros nos deshidratamos, estamos con diarrea, vómitos, nos dicen, bueno, compra un suero oral. La base del suero oral es que tiene electrolitos, que son elementos igual con carga. Puede ser el ion aquí, por ejemplo, los elementos electrolitos serían sodio, que tiene sodio. Pero el boom del suero es que tiene también dextrosa, que tiene glucosa. ¿Sí? Que esta glucosa se va a transportar con el sodio. Entonces, eso solo es en el borde cepillo de las células intestinales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A nosotros ingerir un suero oral, lo estamos ingiriendo, pasa por nuestra boca, nuestro esófago, nuestro estómago, y llega al intestino, las primeras porciones del intestino, por el yeyuno, entonces donde se absorbe más lío, yeyuno, pero ¿de qué manera ingresa del lumen, o sea, de donde cae la agüita, ¿verdad?, en nuestro intestino? ¿Cómo ingresa adentro de la célula del intestino? Este es el tipo de transporte para ingresar adentro de la célula intestinal. Es un tipo de transporte activo secundario. ¿Saben? Porque es un tipo de cotransporte. Está ingresando no solo glucosa, sino sodio. Ambos se encuentran ingredientes y utilizan energía, pero está transportando uno y transportando el otro. Entonces, ¿cómo ingresa la glucosa a la célula intestinal? Es por transporte activo. Tipo de cotransporte, y es importante para que se cotransporte el sodio la presencia de glucosa. ¿Sí? Entonces, así es como entra al célula. Ok, miren, aquí ya está dentro el sodio. ¿Sí? Aquí está el sodio y ya está dentro la glucosa, adentro del intestino. Pero aquí vemos de una vez otros tipos de mecanismos de transporte que ya vimos. Miren, aquí estamos viendo qué puede hacer el sodio hacia adentro, para qué lo va a utilizar. Miren, la comunicación o hacia afuera de la célula intestinal. El sodio aquí está dentro. Recuerden que la bomba de sodio y potasio, que es un tipo de transporte activo primario, su función es sacar de la célula sodio y meter potasio. Entonces viene el sodio que ingresó acá, fue transportado con la glucosa, que nos lo tomamos en un suero oral y lo empezamos a utilizar en la bomba de sodio y potasio. ¿Sí? Ahora se recuerdan que también les dije, bueno, la glucosa ingresó al intestino, la ingerimos y ingresó por el borde cepillo a la célula intestinal, pero no se tiene que quedar ahí en el intestino. ¿Qué función tiene la glucosa? La glucosa tiene que irse al torrente sanguíneo para poder viajar a todas las tejidos. ¿Y qué tejido es tan importante? El cerebro, ¿verdad? Pues, asociándolo a su caso clínico, pero todos los tejidos necesitan glucosa. ¿Cómo va a salir la glucosa del intestino? Miren, hacia el torrente sanguíneo y también hacia la sangre. ¿Sí? ¿Cómo ingresa la glucosa? Sale del intestino y va a introducirse al plasma sanguíneo, a un eritrocito. Utiliza un GLUT. Y dijimos el ejemplo, específicamente GLUT1. ¿Se recuerda? ¿Qué tipo de transporte es este? Vamos a ver quién recuerda esto. Está Damaris Araujo. Aquí están despiertos, no se me durmieron. ¿No está Damaris Araujo? ¿No? Vamos a ver, Diego Martínez. ¿Está bien? Damaris, ahí está. Entonces, me lo puedes escribir. Puedo verlo en el chat. ¿Te recuerdas qué tipo de transporte es
una ayuda, es un tipo de transporte pasivo. Entre las clases de transporte pasivo, ¿qué mecanismo se utiliza para introducirse al edificio? ¿Sí? ¿Alguien quiere ayudar a Damaris? ¿Recuerdan qué tipo de transporte es? Facilitado. Muy bien, difusión facilitada, excelente, o transporte facilitado, ese sería correcto. Entonces, como en una sola célula estamos viendo distintos tipos de transporte. Miren, para que ingrese el lumen, o sea, de lo que ingerimos nosotros por la boca, si tiene sodio y glucosa, ¿cómo va a introducir el intestino? ¿Cómo se va a absorber? ¿Sí? Y entra al intestino, la glucosa ingresa por un tipo de cotransporte, que es transporte activo secundario, cotransportado con el sodio. El sodio ya adentro, ¿qué sensibilidad puede tener? Puede venir y intercambiarse en la bomba de sodio y potasio hacia fuera de la célula, porque es importante tener poco sodio adentro y mucho sodio dentro, mucho potasio adentro del intestino. Y la glucosa ya está acá. Bueno, ¿qué necesitamos de la glucosa? Necesitamos que viaje por el torrente sanguíneo, entonces tiene que salir del intestino e irse al eritrocito. ¿Cómo ingresa el eritrocito? Por difusión facilitada para ir a todos los. De ahí ustedes también tendrían que investigar, digamos, si llega al cerebro, ok, ¿qué tipo de transportador necesita para ingresar a las células del cerebro? O, bueno, o a algunos otros tipos de tejidos, ¿verdad? Serían otros grupos, otros transportadores. Muy bien, entonces aquí estamos viendo los tipos de cotransporte. Les mencioné que había simporte y antiporte. Miren, la clase de simporte, el ejemplo es el que vimos ahorita, sodio y glucosa. ¿Sí? Una molécula transportada, un no transportado, y los dos van hacia adentro. Así como vimos ahí, los dos, si tomamos fluido oral, en el intestino, el sodio y la glucosa van hacia adentro. Incluso aquí les refiero que son dos sodios por una glucosa. Dos sodios hacia adentro y una glucosa por transportado. Entonces, este es un tipo de simporte porque ambos van hacia adentro. Este mecanismo lo utilizan el sodio y la glucosa, ¿verdad? También el sodio se puede cotransportar con aminoácidos. Es importante cuando también comemos nosotros proteínas, las digerimos, ¿verdad? El aminoácido como tal se absorbe en el intestino también por transporte activo, secundario, tipo simporte con transporte con el sodio. Muy bien, esto sucede en el epitelio intestinal, que es el ejemplo que yo les di, y también en los riñones, en los túbulos renales. De esta manera se puede cotransportar. Y de ahí tenemos el antiporte, que es la otra clase. Aquí es donde les dije que es diferente. Una molécula se transporta hacia adentro y otra molécula se puede cotransportar hacia afuera. O sea, se cotransportan pero en diferentes vías. Uno hacia adentro y otro hacia afuera. Entonces, estos se mueven, como dice acá, en direcciones opuestas. Pues, ejemplos de este tipo de cotransporte, miren, un sodio hacia adentro y un calcio hacia afuera. O sea, el sodio y el calcio se pueden cotransportar en diferentes vías, entra un sodio y sale un calcio. O se puede cotransportar el sodio con hidrógeno también. Ingresa un sodio y sale un hidrógeno. Eso sería un mecanismo de transporte activo secundario antiporte. Y el último, que sería el movimiento por citosis. Y aquí es cuando hablamos nosotros de que había moléculas de tan grandes, tamaño molecular, son muy grandes, que no pueden pasar por difusión, ni por medio de canales o proteínas de transporte que están en la membrana, porque es demasiado grande. Entonces implican la utilización de toda la membrana. Ahí es donde hablamos de citosis en sí, porque es la membrana la que participa en este tipo de transporte, y hablamos de endocitosis, si es hacia adentro, y exocitosis, si es hacia afuera. Entonces vamos a ver aquí un mecanismo. Bueno, aquí viene una vesícula, es decir, vemos que en una membrana, y cuando por exocitosis se expulsa, la membrana queda como parte de la vesícula, queda como parte de la membrana. Repitiendo aquí las exocitosis, esto es importante. Se forman vesículas en el interior de las células. Comúnmente estas vesículas las puede formar el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene la función de empaquetamiento de
o de glicoproteínas. Ellos, la membrana del aparato de Golgi forma la vesícula. Por eso es que cuando se forma la vesícula, ella va a tener un destino y el destino es fuera de la célula. La vesícula viaja y como esta era parte de la bicapa de líquidos del retículo endoplásmico del aparato de Golgi, es la misma estructura de la membrana del plasma, ¿verdad? Del plasmática, Entonces cuando se expulsan los elementos puede quedar siempre como parte de la membrana. Eso es en exocitosis, empieza hacia adentro, como vimos en el otro ejemplo. En este momento que va a suceder, una vesícula que se va a formar puede ser también parte de la membrana, ¿sí? Los que van a ingresar, las moléculas son muy grandes, la misma membrana puede crear una invaginación, envolver e introducir las moléculas. Estas pueden viajar también a distintos organelos, y si lo van a depositar a un organelo que puede ser un lisosoma, es el mismo mecanismo con endocitosis. La vesícula, la membrana, se puede quedar integrada dentro de la membrana del lisosoma y las moléculas son depositadas adentro del lisosoma. Y este sería el ejemplo de transitosis. ¿Recuerdan? Mencionamos que esta es una célula y esta es otra célula y quieren transportar una molécula de una célula a otra. Pueden salir por exocitosis e ingresar por endocitosis. Igual la vesícula se forma a partir de la membrana de una célula y se queda como parte de la membrana de la otra célula y solo se depositan los moléculas. Y cuando es el concepto solo de tránsito, pues se puede denominar transitosis. Entonces, aquí lo que mencioné, endocitosis, se le llama cuando las sustancias traspasan la membrana, y toda esta fuera la membrana, y se crea primero por contacto de las proteínas, de las moléculas que se quieran transportar. Esto induce una invaginación de la membrana, ¿sí? Y posterior formación de una vesícula, ¿sí? Y se forma la vesícula. Esta vesícula se puede denominar endosoma, ¿sí? Endosoma está formado por la membrana y las moléculas en el interior que quieren ser transportadas. Hay varias clases. Si es fagocitosis, la finalidad de la fagocitosis es degradar. ¿Oye? Degradar, destruir. Todo lo que va a ingresar a esta vesícula, ¿sí? Si ingresa, si es por medio de fagocitosis, se va a destruir. Esa es la finalidad de la fagocitosis. Comúnmente hay células que hacen este tipo de fagocitosis, entonces como macrófagos, son células del sistema inmunológico. ¿Qué hace un macrófago? Viene y detecta algo que debe ser fagocitado, o sea, que debe ser digerido, debe ser destruido. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser una proteína funcional, incluso podría fagocitarse una mitocondria viejita que ya no funciona, también lo pueden fagocitar y se la quieren destruir. Entonces va a empezar a formar esta invaginación, pero cuando hablamos de fagocitosis se puede mezclar, se puede formar unos estos como falsos pies, son pseudópodos o falsos pies, ¿sí? Que van a generar esta vesícula. Envuelven lo que quieren digerir, fagocitar, y esto se puede llamar entonces fagosomas. ¿Sí? Ya no es endosomas, sino fagosomas, porque la finalidad es digerir, ¿sí? Destruir lo que está dentro. Y de ahí tenemos pinocitosis. La diferencia específicamente de la pinocitosis es un tipo de endocitosis. También va a generar una invaginación y la formación de una vesícula. Pero lo que está adentro, ¿sí? Lo que se digiere es líquido. Comúnmente se hablan de gotitas de agua o vesículas de líquido. Comúnmente pinocitosis, lo que está dentro de la vesícula es agua. Aquí no se forman falsos pies o pseudópodos, sino que la membrana se refiere pues formando una vesícula que se llama pinocítica, pero pinocítica porque no, el contenido que está dentro es líquido. ¿Oye? Y de ahí está la endocitosis mediada por receptores. Voy a pasar a la otra porque me gusta más esta imagen para explicar cuál es la endocitosis mediada por receptores. Muy bien, esta es toda la membrana. Miren, aquí estamos simulando que esto rojo es toda la membrana.
el borde como antenitas en la membrana, en el borde externo, que funcionan como receptores, por eso se llama endocitosis mediada por receptor. Los más importantes clases de receptores que se conocen son de clatrina, así se llaman, clatrina. Este es el receptor clatrina. ¿Miren? Estas antenitas. Estas, ¿qué quiere decir? Son específicas y están buscando o están esperando que llegue una molécula específica. Esta molécula que trae un ligando. ¿Sí? Este ligando es el que es desconocido, es una señal. De manera general, nosotros siempre que hablamos y mencionamos la palabra ligando en biología, nos referimos a que es una señal, hablando de manera general. Entonces, este ligando trae marcado una señal. Si se dan cuenta, este ligando es el que es desconocido por el receptor. Tal vez lo importante que está dentro es lo que se quiere transportar hacia dentro de la célula. Pero no se va a transportar lo que está dentro, sino es reconocido este ligando por los receptores. Entonces, si es reconocido por los receptores, sí se forma la vesícula y se endosita a la molécula completa, ¿verdad? Que trae adentro lo que se quiere transportar. Pero como esta es mediada por receptores, si no, el receptor no lo reconoce, no se va a generar la endocitosis. Por eso es que pues, se denomina endocitosis mediada por receptores. Como les dije, el principal es clatrina. Aquí, este tipo de vesícula comúnmente lo llamamos endosoma temprano, porque cuando es este tipo de endocitosis, por medio de receptores de clatrina, comúnmente estos van a madurar. Porque estas proteínas que están aquí son especiales, no es cualquier proteína. Estas van a madurar, este endosoma va a madurar, de endosoma temprano va a madurar y se va a convertir en endosoma tardío. Y después, cuando su maduración total va a formar un lisosoma. O sea, es una endocitosis importante porque nos está colaborando en la formación de un organelo, ¿sí? De un lisosoma. Entonces vemos la importancia de este tipo de endocitosis. Bueno, y de ahí, acá tenemos el último, bueno, la exocitosis. Dijimos que se llama exocitosis cuando las sustancias que están adentro de la célula van a venir envueltas en una vesícula. Comúnmente estas vesículas lo normal es que vengan de otros organelos y el más importante sería el aparato de Golgi, como les mencioné. Y lo que está dentro de la vesícula va a ser expulsado fuera de ella. La membrana de la vesícula puede ser parte de la membrana plasmática cuando lo que se quiera expulsar hacia afuera se ha descargado. ¿Sí? Esto es el proceso de exocitosis y transitosis, que dijimos que era una combinación de exocitosis y endocitosis. Este mecanismo de transitosis es muy utilizado en los vasos sanguíneos, capilares sanguíneos, que es lo que dice acá. ¿Verdad? Un capilar sanguíneo está entre tejidos, aquí puede haber una célula, aquí otra célula, y quieren solo comunicarse, transportar una molécula de un lado a otro. Entonces, comúnmente puede esta molécula, por exocitosis, ¿miren? Forma de impaginación, la molécula se envuelve, se forma la vesícula, que su finalidad es pasar por el plasma, por el vaso sanguíneo, por la sangre, e introducirlo a la otra célula vecina. Por endocitosis, nuevamente, en la membrana de esta célula se introduce la molécula y esta vesícula será parte de la membrana de esta célula, quedan como parte de la membrana. ¿Bien? Y queda entonces adentro del otro de la otra célula. Y esto solo se conoce como transitosis, que involucra tanto exocitosis y endocitosis. Yo creo que así terminamos. ¿Sí? Ahí terminamos, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta.